En el crudo escenario que se despliega en Brasil, la devastación y la tragedia se convierten en sombras que oscurecen el horizonte. Las lluvias torrenciales han transformado lo que una vez fue tierra firme en vastos cuerpos de agua. Las imágenes de casas sumergidas, calles inundadas y personas luchando por salvar lo poco que les queda nos confrontan con una realidad aterradora. La gran pregunta que te hago es la siguiente: ¿cómo puede un país como Brasil, donde su gente es conocida por su hospitalidad y solidaridad, estar pasando por una situación tan desoladora? Dios tiene un plan para nosotros. En la Biblia podemos encontrar estas respuestas y muchas veces no les damos la atención necesaria. Durante los próximos minutos vas a entender cómo todo está conectado y que nada es por casualidad. El final te va a sorprender. Las noticias y las redes sociales están llenas de testimonios desgarradores y videos impactantes que muestran la magnitud de esta catástrofe. El impacto de estas inundaciones no se limita a la destrucción física. Las comunidades enteras han sido desarraigadas. El saldo trágico incluye numerosas muertes y decenas de desaparecidos, además de aproximadamente 500.000 personas sin acceso a energía eléctrica y agua potable. En el campo de la salud pública, las condiciones de vida se han deteriorado rápidamente en las áreas afectadas. La contaminación de las fuentes de agua potable y la falta de saneamiento básico han llevado a brotes de enfermedades. La proliferación de estas enfermedades transmitidas por el agua, como la leptospirosis, representa una amenaza continua para las comunidades afectadas. En medio de esta desolación surge una voz que ha resistido la prueba del tiempo, la voz de la Biblia. Entonces, comparte este video con alguien que amas, ya sea por WhatsApp o Facebook. Nuestro deber como creyentes es difundir al máximo las enseñanzas que la Biblia nos trae. Todos debemos estar preparados. Muchas personas me están pidiendo que traiga más contenidos como este, que hacen un paralelo de los acontecimientos actuales con los eventos que la Biblia ya predijo. Si tú también quieres más, comenta abajo: yo quiero más. Solo así sabré si debo continuar o no. Durante milenios, las páginas de las Escrituras han sido testigos de los momentos más oscuros de la humanidad, proporcionando no solo consuelo, sino también sabiduría y orientación. Es en tiempos como estos que las enseñanzas bíblicas sobre la naturaleza y el sufrimiento humano se vuelven más relevantes y necesarias que nunca. Y si quieres estar 100% preparado para los acontecimientos que están por venir, no dudes. Haz clic ahora mismo en el enlace que está en el primer comentario fijado y asegura ya tu reserva de mi libro digital que se llama Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. El conocimiento y la fe en Dios son las únicas cosas que nadie puede quitarnos. La pregunta que muchos se hacen también es: ¿cómo encontrar esperanza en medio de una tormenta tan devastadora? Las Escrituras ofrecen una perspectiva única y reconfortante, recordándonos que incluso en los momentos de mayor desesperación, no estamos solos. La fe en Dios y en sus promesas puede ser un ancla en medio de la tempestad, brindando la fortaleza necesaria para enfrentar y superar los desafíos más difíciles. En el caos y la confusión de las inundaciones, la Biblia emerge como un faro de esperanza. Las palabras antiguas y eternas contenidas en sus páginas nos ofrecen una guía y una perspectiva que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es en los momentos de mayor angustia cuando más necesitamos aferrarnos a estas enseñanzas, encontrando en ellas consuelo y dirección. Las Escrituras están llenas de relatos de personas que enfrentaron dificultades extremas, encontrando en Dios la fuerza para perseverar. Por ejemplo, en el Salmo 46:1 se nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta afirmación no solo ofrece consuelo, sino también la certeza de que Dios está presente en medio de nuestras dificultades, dispuesto a ayudarnos y sostenernos. En tiempos de crisis, es natural buscar respuestas y sentido en medio del caos. La Biblia nos enseña que, aunque no siempre entendamos el propósito de nuestros sufrimientos, podemos confiar en que Dios tiene un plan más grande. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos anima a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en el cuidado providencial de Dios. Además de ofrecer esperanza, las Escrituras nos exhortan a actuar con compasión y solidaridad hacia aquellos que sufren. En Gálatas 6:2 se nos insta a llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Este llamado a la acción nos recuerda que nuestra fe debe traducirse en actos concretos de amor y apoyo hacia quienes están en necesidad, especialmente en tiempos de desastre. A lo largo de la historia, las Escrituras han sido testigos de la humanidad en sus momentos más oscuros. Desde las plagas del Antiguo Testamento hasta las persecuciones en el Nuevo Testamento, la Biblia registra innumerables ejemplos de sufrimiento y tribulación. Sin embargo, en cada uno de estos relatos también encontramos historias de esperanza, redención y la intervención divina. El relato del diluvio en Génesis es un claro ejemplo de cómo la Biblia aborda los desastres naturales. Dios envió una inundación para purificar la tierra de la maldad humana, pero también proporcionó una forma de salvación a través de Noé y su arca. Este relato no solo subraya la justicia de Dios, sino también su misericordia y su deseo de salvar a los justos. Génesis 7:1 dice: y el Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La pregunta que muchos se hacen también es: ¿cómo encontrar esperanza en medio de una tormenta tan devastadora? Las Escrituras ofrecen una perspectiva única y reconfortante, recordándonos que incluso en los momentos de mayor desesperación, no estamos solos. La fe en Dios y en sus promesas puede ser un ancla en medio de la tempestad, brindando la fortaleza necesaria para enfrentar y superar los desafíos más difíciles. En el caos y la confusión de las inundaciones, la Biblia emerge como un faro de esperanza. Las palabras antiguas y eternas contenidas en sus páginas nos ofrecen una guía y una perspectiva que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es en los momentos de mayor angustia cuando más necesitamos aferrarnos a estas enseñanzas, encontrando en ellas consuelo y dirección. Las Escrituras están llenas de relatos de personas que enfrentaron dificultades extremas, encontrando en Dios la fuerza para perseverar. Por ejemplo, en el Salmo 46:1 se nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta afirmación no solo ofrece consuelo, sino también la certeza de que Dios está presente en medio de nuestras dificultades, dispuesto a ayudarnos y sostenernos. En tiempos de crisis, es natural buscar respuestas y sentido en medio del caos. La Biblia nos enseña que, aunque no siempre entendamos el propósito de nuestros sufrimientos, podemos confiar en que Dios tiene un plan más grande. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos anima a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en el cuidado providencial de Dios. Además de ofrecer esperanza, las Escrituras nos exhortan a actuar con compasión y solidaridad hacia aquellos que sufren.
En Gálatas 6:2 se nos insta a llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Este llamado a la acción nos recuerda que nuestra fe debe traducirse en actos concretos de amor y apoyo hacia quienes están en necesidad, especialmente en tiempos de desastre. A lo largo de la historia, las Escrituras han sido testigos de la humanidad en sus momentos más oscuros. Desde las plagas del Antiguo Testamento hasta las persecuciones en el Nuevo Testamento, la Biblia registra innumerables ejemplos de sufrimiento y tribulación. Sin embargo, en cada uno de estos relatos también encontramos historias de esperanza, redención y la intervención divina. El relato del diluvio en Génesis es un claro ejemplo de cómo la Biblia aborda los desastres naturales. Dios envió una inundación para purificar la tierra de la maldad humana, pero también proporcionó una forma de salvación a través de Noé y su arca. Este relato no solo subraya la justicia de Dios, sino también su misericordia y su deseo de salvar a los justos. Génesis 7:1 dice: «Y el Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. En estos tiempos de crisis, es crucial recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros, dispuesto a ofrecer su consuelo y sabiduría a aquellos que lo buscan. Las Escrituras son una fuente inagotable de fortaleza y esperanza, recordándonos que, sin importar cuán difíciles sean nuestras circunstancias, siempre hay un camino hacia la paz y la restauración a través de la fe en Dios. La situación en el sur de Brasil es desgarradora y preocupante. Las inundaciones han devastado comunidades enteras, dejando a su paso un rastro de destrucción y desolación. Familias enteras han perdido sus hogares, sus pertenencias y, en algunos casos, incluso sus seres queridos. Es una escena desoladora que nos confronta con la fragilidad de la vida y la fuerza implacable de la naturaleza. Este desastre natural nos obliga a reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente y las consecuencias de nuestras acciones. La deforestación, el cambio climático y la falta de infraestructuras adecuadas han exacerbado los efectos de las inundaciones, poniendo en riesgo la vida de millones de personas. En Romanos 8:22 se nos dice: sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este versículo nos recuerda que la creación misma sufre debido a la maldad humana y nos llama a actuar con responsabilidad. Además de las causas naturales y humanas, este evento también nos lleva a reflexionar sobre nuestra preparación para enfrentar desastres naturales. La falta de preparación y de sistemas de alerta temprana ha agravado la situación, evidenciando la necesidad urgente de mejorar nuestras estrategias de prevención y respuesta. En Proverbios 27:12 leemos: el prudente ve el mal y se esconde. Los ingenuos siguen adelante y reciben el daño.
Este pasaje nos enseña la importancia de la previsión y la prudencia en la gestión de desastres. Este desastre nos recuerda la importancia de la empatía y la solidaridad en momentos de crisis. La Biblia nos exhorta a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Mateo 22:39, y a ayudar a los necesitados. Las inundaciones en Brasil son una oportunidad para poner en práctica estos principios, ofreciendo nuestra ayuda y apoyo a quienes han sido afectados. La solidaridad y el amor en acción son fundamentales para superar los desafíos más difíciles y reconstruir lo que hemos perdido. Las imágenes de las inundaciones en el sur de Brasil son verdaderamente desgarradoras. El agua ha invadido calles y viviendas, llevándose consigo todo a su paso. Las comunidades, que una vez estaban llenas de vida y actividad, ahora parecen escenarios de una película de desastre, con familias enteras desplazadas y en busca de refugio. Esta tragedia ha causado una profunda tristeza y un sentimiento de impotencia entre los afectados y aquellos que observan desde lejos. La magnitud de la destrucción es difícil de comprender. Las cifras oficiales indican que miles de personas han sido desplazadas, mientras que el número de víctimas mortales sigue aumentando a medida que se llevan a cabo las operaciones de rescate. Cada número representa una vida, una familia, una historia truncada por la fuerza implacable de la naturaleza. En momentos como estos, la solidaridad y el apoyo de la comunidad son cruciales para ayudar a los afectados a reconstruir sus vidas. Las autoridades locales y nacionales están trabajando arduamente para brindar asistencia a los damnificados. Sin embargo, los recursos son limitados y la necesidad es inmensa. La respuesta a esta crisis requiere una coordinación eficaz y la movilización de recursos a gran escala. En Deuteronomio 15:11 se nos recuerda la importancia de ayudar a los necesitados. Porque nunca faltarán pobres en la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Es fundamental reflexionar sobre las medidas a largo plazo para prevenir futuros desastres. La planificación urbana sostenible, la mejora de las infraestructuras y la educación sobre la gestión de riesgos son esenciales para mitigar el impacto de futuras catástrofes naturales. Este evento debe servir como un recordatorio urgente de la necesidad de estar mejor preparados y ser más resilientes ante los caprichos de la naturaleza. Las inundaciones no solo han destruido infraestructuras, sino también las vidas de quienes habitaban esas comunidades. Las personas han perdido no solo sus hogares, sino también sus pertenencias y, en muchos casos, seres queridos. Las escenas de desolación y desesperación son un recordatorio crudo de la fragilidad de la vida humana frente a las fuerzas de la naturaleza. El impacto emocional y psicológico de esta tragedia es profundo. Las personas que han sido desplazadas se enfrentan a la incertidumbre sobre su futuro y la pérdida de su sentido de seguridad. La Biblia ofrece consuelo en tiempos de desesperación, recordándonos en Salmo 34:18 que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estas palabras brindan esperanza y la certeza de que no estamos solos en nuestras dificultades. En medio de esta devastación, la solidaridad de la comunidad ha surgido como un rayo de esperanza. Las personas se están uniendo para brindar ayuda y apoyo a aquellos que han sido más afectados. Las organizaciones comunitarias, las iglesias y los voluntarios están trabajando incansablemente para proporcionar refugio, alimentos y consuelo a los damnificados. Este espíritu de cooperación y empatía es un testimonio del poder del amor y la compasión en tiempos de crisis.
A medida que las comunidades comienzan el largo proceso de recuperación, es crucial brindar apoyo continuo y recursos para ayudarles a reconstruir sus vidas. La recuperación no es solo física, sino también emocional y espiritual. En Gálatas 6:2 se nos exhorta a llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Este llamado a la acción nos recuerda nuestra responsabilidad de cuidar y apoyar a nuestros hermanos y hermanas en momentos de necesidad. En tiempos de crisis, la solidaridad se convierte en un faro de esperanza para aquellos que están sufriendo. Las inundaciones en el sur de Brasil han provocado una respuesta inmediata de apoyo y asistencia de diversas partes del mundo. La empatía y la compasión son visibles en los esfuerzos de socorro y en la generosidad de las personas que están dispuestas a ayudar a los necesitados. La solidaridad se manifiesta de muchas formas: donaciones de alimentos, ropa y dinero, así como el voluntariado en las zonas afectadas. Las iglesias y organizaciones religiosas están desempeñando un papel crucial, proporcionando refugio y consuelo espiritual a los desplazados. En Santiago 2:15-16 se nos recuerda la importancia de la acción. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Además de las ayudas materiales, el apoyo emocional es esencial para la recuperación de los afectados. Escuchar, consolar y brindar esperanza son actos de solidaridad que pueden tener un impacto profundo en las vidas de quienes han perdido tanto. La Biblia nos enseña a llorar con los que lloran y a ofrecer consuelo a los que están en sufrimiento. En Romanos 12:15 se nos dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La solidaridad no solo beneficia a los que reciben ayuda, sino también a quienes la brindan. Estos actos de bondad y generosidad fortalecen la comunidad y promueven un sentido de unidad y propósito común. En Hebreos 13:16 se nos exhorta: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La solidaridad en tiempos de crisis es una manifestación tangible del amor de Dios y de nuestra responsabilidad de cuidar unos de otros. La solidaridad en medio de la desolación nos recuerda la importancia de estar preparados y de actuar con rapidez y eficiencia ante futuras crisis. La preparación y la prevención son claves para mitigar los efectos de desastres naturales. Este evento debe servir como una lección sobre la importancia de la cooperación y la acción conjunta para enfrentar y superar los desafíos más difíciles. Las cifras que emergen de las inundaciones en el sur de Brasil son impactantes y revelan la magnitud de la tragedia. Miles de personas han perdido sus hogares y muchas han sido desplazadas, viviendo ahora en refugios temporales o dependiendo de la generosidad de amigos y familiares. La escala del desastre es abrumadora y cada número representa una vida afectada, una familia que lucha por recomponerse. El número de víctimas mortales sigue aumentando a medida que las labores de rescate continúan. Las autoridades locales informan de cientos de personas desaparecidas y los equipos de rescate trabajan incansablemente para encontrar y salvar a aquellos atrapados por las inundaciones. Esta situación pone de manifiesto la urgencia y la importancia de la preparación para desastres naturales, así como la necesidad de contar con sistemas eficaces de respuesta rápida. Detrás de cada cifra hay una historia de dolor y pérdida. Familias que han perdido a sus seres queridos, comunidades que han sido devastadas y personas que se enfrentan a la incertidumbre sobre su futuro. La Biblia nos recuerda en Salmo 147:3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este consuelo es crucial para aquellos que están pasando por tanto sufrimiento y dolor.
A pesar de la devastación, la comunidad internacional ha respondido con generosidad y apoyo. La ayuda humanitaria está llegando a las zonas más afectadas, proporcionando alimentos, agua y medicinas. En Efesios 4:32 se nos insta a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La compasión y la solidaridad son esenciales para ayudar a estas comunidades a recuperarse y reconstruir sus vidas. El estado de Río Grande do Sul se encuentra en una situación de crisis sin precedentes. Un alto porcentaje de sus municipios están afectados por las inundaciones, con miles de personas obligadas a abandonar sus hogares en busca de refugio y seguridad. Las imágenes de calles transformadas en ríos y casas sumergidas bajo el agua son un testimonio del poder destructivo de la naturaleza. Las autoridades locales han declarado estado de emergencia y están coordinando esfuerzos con el gobierno federal y organizaciones internacionales para proporcionar ayuda a los afectados. La magnitud del desastre ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del Estado y ha resaltado la necesidad de contar con infraestructuras más resilientes y sistemas de alerta temprana más eficaces. En Proverbios 19:20 se nos aconseja: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Este llamado a la sabiduría y la previsión es vital en la gestión de desastres. Las comunidades afectadas están mostrando una increíble fortaleza y resiliencia. Las personas se están uniendo para ayudarse mutuamente, compartiendo recursos y ofreciendo apoyo emocional y espiritual. Las iglesias y organizaciones comunitarias están desempeñando un papel crucial, proporcionando refugio, alimentos y consuelo a los desplazados. En Hebreos 10:24 se nos anima: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El impacto de las inundaciones en Río Grande do Sul nos recuerda la importancia de la solidaridad y la acción colectiva. Este evento ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades y la necesidad de una preparación y respuesta más efectiva ante futuros desastres naturales. La Biblia nos enseña en Eclesiastés 4:9-10: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Esta enseñanza subraya la importancia de la unidad y el apoyo mutuo en tiempos de crisis. Las devastadoras inundaciones en Brasil subrayan la necesidad urgente de mejorar la preparación y prevención ante desastres naturales. La falta de infraestructuras adecuadas y sistemas de alerta temprana ha agravado la situación, demostrando que la planificación y la prevención son cruciales para mitigar los efectos de tales catástrofes. La Biblia nos exhorta a ser previsores. En Proverbios 22:3 leemos: el prudente ve el peligro y se esconde, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. La implementación de infraestructuras resistentes a desastres, como sistemas de drenaje eficientes y barreras contra inundaciones, puede reducir significativamente el impacto de eventos naturales adversos. Estas medidas no solo protegen vidas y propiedades, sino que también garantizan la continuidad de servicios esenciales durante y después de la crisis. La planificación urbana debe incorporar estrategias de mitigación de riesgos que incluyan la preservación de zonas verdes y la reforestación para controlar el flujo de agua. La educación y la concienciación de la población sobre los riesgos y las medidas de prevención también son vitales. Programas educativos que enseñen a las comunidades cómo prepararse y reaccionar ante desastres pueden salvar vidas. En Oseas 4:6, Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Esta enseñanza resalta la importancia de la información y la preparación en la prevención de tragedias. La cooperación entre gobiernos, organizaciones y la sociedad civil es esencial para una respuesta efectiva. La colaboración y el intercambio de conocimientos y recursos pueden mejorar significativamente la capacidad de respuesta ante desastres. La Biblia nos recuerda en Eclesiastés 4:12: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir, y cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esta cooperación es clave para enfrentar los desafíos de manera efectiva. En medio de la tragedia, la empatía y la solidaridad emergen como faros de esperanza para los afectados. La capacidad de ponerse en el lugar del otro y actuar en consecuencia es una muestra del amor cristiano en acción. En 1 Juan 3:18 se nos dice: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta exhortación nos invita a transformar nuestra compasión en acciones concretas que beneficien a los necesitados. Las comunidades afectadas por las inundaciones han mostrado una notable solidaridad, uniéndose para ayudar a los más vulnerables. Voluntarios de todas partes del país y del mundo han acudido a las zonas afectadas para brindar apoyo. Este espíritu de colaboración y ayuda mutua es fundamental para superar la crisis. La Biblia enseña en Romanos 12:15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esta empatía compartida fortalece a las comunidades y las ayuda a sanar. Las historias de generosidad y ayuda desinteresada abundan en tiempos de crisis. Personas ofreciendo sus hogares como refugios temporales, donaciones de alimentos, ropa y medicamentos, y la movilización de recursos para reconstruir lo perdido son solo algunos ejemplos de la solidaridad en acción. Estos actos de bondad reflejan el amor de Dios y su mandato de cuidar a nuestros hermanos y hermanas. En Mateo 25:40, Jesús dice: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. El apoyo emocional y espiritual es crucial para la recuperación. Las iglesias y organizaciones religiosas juegan un papel importante en proporcionar consuelo y esperanza. La oración y el acompañamiento espiritual pueden ofrecer una sensación de paz y fortaleza en medio del caos. Filipenses 4:6-7 nos recuerda: no os inquietéis por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es natural que los cristianos sientan el deseo de asumir la responsabilidad de compartir las enseñanzas bíblicas con quienes están sufriendo. En tiempos de crisis, las palabras de consuelo y esperanza encontradas en la Biblia pueden ofrecer una gran fortaleza. Sin embargo, esta tarea puede ser desafiante, especialmente cuando enfrentamos posibles malentendidos y acusaciones. En 1 Pedro 3:15 se nos insta a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Las Escrituras nos enseñan que hay una distinción crucial entre propagar el terror y advertir sobre eventos venideros. En Mateo 24:42, Jesús nos insta a estar preparados, ya que no sabemos el día ni la hora en que Él regresará. Esta advertencia no es para sembrar pánico, sino para recordarnos la importancia de vivir una vida en constante comunión con Dios. En tiempos de crisis, la necesidad de buscar guía y consuelo en la Biblia se vuelve aún más evidente. La fe juega un papel fundamental en la vida de los creyentes y es en momentos de prueba donde nuestra fe es verdaderamente probada y fortalecida. Encontramos consuelo en pasajes como Salmo 23:4, que nos recuerda: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estos versículos ofrecen una fuente de fortaleza y esperanza, recordándonos la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Estamos llamados a compartir estas verdades con los demás. En 2 Corintios 1, 3, 4 se nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Este mandato nos recuerda la importancia de ser canales de la paz y el consuelo de Dios para quienes nos rodean. La Biblia está llena de advertencias sobre tiempos difíciles y de cómo debemos prepararnos espiritualmente para enfrentarlos. En Mateo 24, 7, 8, Jesús advierte sobre los signos de los tiempos finales, incluyendo guerras, hambrunas y terremotos, indicando que estos son solo el principio de dolores. Estas advertencias no son para sembrar miedo, sino para instarnos a mantenernos vigilantes y fortalecidos en nuestra fe. A través de las Escrituras encontramos numerosas referencias que nos exhortan a estar atentos a los signos de los tiempos y a prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. En Lucas 21:36, Jesús dice: Velad pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este llamado a la vigilancia y la oración es crucial en tiempos de incertidumbre y crisis. La esperanza es un tema central en las enseñanzas bíblicas. A pesar de las advertencias sobre tiempos difíciles, la Biblia también nos ofrece promesas de redención y restauración. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Estas palabras nos recuerdan que a pesar de las dificultades, Dios tiene un plan para nuestras vidas y nos promete un futuro lleno de esperanza. La fe en estas promesas nos da la fuerza para enfrentar las adversidades con confianza y paz. En Romanos 15:13, el apóstol Pablo ora: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este versículo subraya la importancia de mantener una actitud de esperanza y confianza en Dios, incluso en los momentos más oscuros. La esperanza en Dios nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias presentes y confiar en su provisión y cuidado. La advertencia de Jesús en Mateo 24:42 es clara: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este llamado a la preparación es una de las enseñanzas más cruciales de las Escrituras. Nos recuerda que debemos vivir nuestras vidas en un estado constante de vigilancia y preparación espiritual, sabiendo que el regreso de Cristo puede ocurrir en cualquier momento. La preparación espiritual implica cultivar una relación profunda y constante con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la obediencia a sus mandamientos. En 1 Tesalonicenses 5:6 se nos exhorta: por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Este versículo subraya la importancia de estar alertas y conscientes de nuestra condición espiritual, listos para responder al llamado de Dios en cualquier momento. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día.
Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. También debemos estar preparados para ayudar a otros a encontrar la salvación y la esperanza en Cristo. En 2 Pedro 3:9 se nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta paciencia divina nos da la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio y guiar a otros hacia la fe. Estar preparados también significa vivir de manera que nuestras acciones reflejen los valores y principios del reino de Dios. En Tito 2:11-12 se nos enseña: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este llamado a una vida de integridad y piedad es esencial para estar verdaderamente preparados para el regreso de Cristo. En momentos de adversidad, la fe de los creyentes es puesta a prueba, y es en estos tiempos cuando nuestra relación con Dios puede fortalecerse de manera significativa. Las pruebas y tribulaciones no son extrañas a los seguidores de Cristo, y la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron dificultades con fe y perseverancia. En Santiago 1:2-3 se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La adversidad nos obliga a depender más plenamente de Dios, reconociendo nuestra propia impotencia y la necesidad de su intervención. Este proceso de dependencia y confianza en Dios en medio de las pruebas puede purificar y fortalecer nuestra fe. En 1 Pedro 1:6-7 leemos: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las dificultades también pueden servir como un medio para refinar nuestro carácter y acercarnos más a Dios. En Romanos 5:3-4, el apóstol Pablo nos enseña: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Este proceso de crecimiento espiritual es fundamental para desarrollar una fe robusta y una relación más profunda con Dios. Además de fortalecer nuestra propia fe, nuestras experiencias de adversidad pueden ser un testimonio poderoso para otros. Al ver cómo enfrentamos nuestras pruebas con fe y confianza en Dios, podemos inspirar a otros a buscar a Dios en sus propias dificultades. En 2 Corintios 1:4 se nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Este ciclo de consuelo y fortaleza es una manifestación tangible del amor de Dios en acción. El Salmo 23 es uno de los pasajes más reconfortantes de la Biblia, ofreciendo palabras de esperanza y consuelo en tiempos de angustia. Escrito por el rey David, este salmo nos recuerda la presencia constante de Dios como nuestro pastor y guía, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. En el versículo 4, David declara:
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo subraya la promesa de la presencia de Dios en medio de nuestras pruebas y temores. No importa cuán sombrío sea el valle por el que estemos atravesando, podemos encontrar consuelo en la certeza de que Dios está con nosotros. Su vara y su cayado, símbolos de protección y guía, nos infunden valor y esperanza para seguir adelante. Este conocimiento transforma nuestro miedo en confianza, sabiendo que estamos bajo el cuidado constante de nuestro Pastor Celestial. El Salmo 23 también nos ofrece una imagen de provisión y cuidado divino. En los versículos 1 y 2 leemos: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Estas palabras nos aseguran que Dios no solo nos protege, sino que también provee para nuestras necesidades físicas y espirituales. Él nos lleva a lugares de paz y descanso, restaurando nuestra alma y renovando nuestras fuerzas. El Salmo 23 también habla de la bendición y la promesa de un futuro con Dios. En el versículo 6, David concluye con una afirmación de fe: Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta promesa de bondad y misericordia constante, junto con la seguridad de una morada eterna con Dios, ofrece un profundo consuelo y esperanza a los creyentes que enfrentan las dificultades de la vida. Los desastres naturales como las inundaciones en Brasil nos confrontan con la cruda realidad de nuestra incapacidad para controlar la naturaleza. A pesar de nuestros avances en tecnología y ciencia, seguimos siendo vulnerables ante el poderío de los elementos. Esta verdad innegable nos recuerda que por mucho que intentemos dominar el mundo natural, hay fuerzas que están más allá de nuestro control. En Job 38, 8-11, Dios cuestiona a Job sobre el poder del hombre frente a la creación. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y aquí parará el orgullo de tus olas? La vulnerabilidad humana frente a la naturaleza nos lleva a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios. Reconocemos que, en última instancia, no podemos controlar todo lo que sucede en el mundo y debemos confiar en la soberanía divina. En Salmo 46, 1-2, se nos ofrece consuelo en esta verdad. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Los desastres naturales también nos llaman a actuar con sabiduría y responsabilidad en nuestra relación con el medio ambiente. La administración adecuada de los recursos naturales y la implementación de medidas de prevención pueden mitigar los efectos de estos eventos. En Génesis 2:15, Dios coloca al hombre en el jardín del Edén para que lo labre y lo guarde, un mandato que implica cuidar y proteger la creación. La reflexión sobre nuestra incapacidad para controlar la naturaleza también nos invita a una postura de humildad y reverencia ante el poder de Dios. En Isaías 55, 8-9, Dios dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta perspectiva nos ayuda a confiar en la sabiduría y el propósito divino, incluso cuando enfrentamos eventos que parecen inexplicables y abrumadores. La pregunta de quién controla realmente la naturaleza es una que ha intrigado a la humanidad a lo largo de la historia. La Biblia es clara en su afirmación de que Dios, el creador de todas las cosas, tiene el control supremo sobre la naturaleza.
En Salmo 135, 6, 7 se nos dice: todo lo que el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca los vientos de sus depósitos. La soberanía de Dios sobre la naturaleza se manifiesta de muchas maneras en las Escrituras. Desde el diluvio en tiempos de Noé hasta la división del Mar Rojo para que los israelitas pudieran escapar de Egipto, la Biblia está llena de relatos que demuestran el poder divino sobre los elementos. Estos eventos no solo muestran el control de Dios sobre la naturaleza, sino también su propósito y voluntad en la historia de la humanidad. La creencia en la soberanía divina nos ofrece consuelo y confianza, especialmente en tiempos de desastres naturales. Saber que Dios tiene el control y que nada ocurre fuera de su voluntad puede darnos paz en medio de la tormenta. En Proverbios 19:21 se nos recuerda: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Esta certeza nos ayuda a confiar en Dios y en sus planes, incluso cuando enfrentamos circunstancias difíciles. La soberanía de Dios también nos llama a una respuesta de adoración y reverencia. Reconocer su poder y autoridad sobre toda la creación nos lleva a adorarle con humildad y gratitud. En Salmo 95, 13, 5 leemos: porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Este reconocimiento de la grandeza y majestad de Dios debe inspirarnos a vivir en obediencia y adoración constante. El Salmo 135 es un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios sobre el universo. En los versículos 6 y 7, el salmista declara: todo lo que el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca los vientos de sus depósitos. Estas palabras destacan el control absoluto de Dios sobre cada aspecto de la creación. Este salmo no solo afirma la soberanía de Dios, sino que también nos llama a alabarle por sus obras maravillosas. La creación misma es un testimonio de su poder y sabiduría. Cada vez que vemos un relámpago, sentimos el viento o escuchamos el rugido del mar, estamos presenciando la obra de Dios. En Salmo 19:1 se nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza proclama la grandeza de su Creador. Además de su poder sobre la naturaleza, el Salmo 135 también nos recuerda la fidelidad de Dios hacia su pueblo. En los versículos 13 y 14, el salmista afirma: oh Señor, tu nombre es eterno, tu memoria, Señor, de generación en generación, porque el Señor juzgará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Esta promesa de compasión y justicia es un consuelo para los creyentes, especialmente en tiempos de dificultad. La reflexión sobre el Salmo 135 nos lleva a una profunda humildad y gratitud. Reconocer la mano de Dios en cada aspecto del universo nos ayuda a confiar en su providencia y a depender de su guía. En 1 Crónicas 29:11, David proclama: tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú eres excelso sobre todos. Esta adoración nos invita a rendir nuestras vidas a Dios y a vivir en respuesta a su amor y soberanía. La reflexión sobre la soberanía divina y nuestra incapacidad para controlar la naturaleza nos lleva a una postura de humildad. Reconocer nuestras limitaciones frente a las fuerzas naturales y la grandeza de Dios es un acto de humildad esencial. En Proverbios 3:34 se nos dice:
Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Este versículo nos recuerda que la humildad es un camino hacia la gracia y la bendición de Dios. En tiempos de desastres naturales, nuestra fragilidad y dependencia se vuelven más evidentes. La arrogancia humana, basada en nuestros logros tecnológicos y científicos, es desafiada por la realidad de nuestra vulnerabilidad. Este reconocimiento nos invita a buscar a Dios con un corazón contrito y humilde, confiando en su poder y misericordia. Isaías 57:15 nos ofrece consuelo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La humildad también nos lleva a valorar la creación de Dios y a vivir de manera responsable. Reconocer que somos administradores de la tierra nos motiva a cuidar y preservar el medio ambiente. En Génesis 2:15, Dios colocó al hombre en el jardín del Edén para que lo labre y lo guarde, un mandato que aún hoy es relevante. Nuestra responsabilidad es proteger y respetar la creación, actuando con sabiduría y previsión para mitigar los efectos de los desastres naturales. Finalmente, la humildad nos une en solidaridad con los demás. Al reconocer nuestras limitaciones y la necesidad de apoyo mutuo, estamos mejor preparados para enfrentar las adversidades juntos. En Filipenses 2:3-4 se nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este llamado a la humildad y al servicio mutuo es fundamental en tiempos de crisis. Arthur W. Pink, un teólogo y escritor cristiano del siglo XX, dedicó gran parte de su obra a explicar y defender la soberanía de Dios. Sus escritos nos ayudan a comprender mejor cómo la soberanía divina se manifiesta en todos los aspectos de la creación y la historia. En su libro La soberanía de Dios, Pink argumenta que nada ocurre fuera del control y propósito de Dios, incluso los eventos que parecen más caóticos y destructivos. Pink subraya que la soberanía de Dios es un fundamento para la fe cristiana. Creer que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas nos da paz y seguridad, especialmente en tiempos de incertidumbre y crisis. En Efesios 1:11 se nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Este versículo reafirma que todo lo que sucede está bajo el diseño y la voluntad soberana de Dios. Además de ofrecer consuelo, la soberanía divina nos llama a confiar y obedecer a Dios, sabiendo que sus caminos son perfectos. En Romanos 8:28, Pablo escribe: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta verdad nos invita a vivir con confianza en la providencia divina, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles o incomprensibles. La obra de Arthur Pink también nos recuerda que la soberanía de Dios no excluye la responsabilidad humana. Aunque Dios es soberano, nos llama a actuar con justicia, misericordia y amor. En Miqueas 6:8 se nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este equilibrio entre la soberanía divina y la responsabilidad humana es crucial para una fe madura y equilibrada. Los desastres naturales, aunque devastadores, son recordatorios poderosos del poderío de Dios sobre la creación.
La Biblia nos muestra cómo Dios ha utilizado eventos naturales para cumplir sus propósitos divinos. En el libro de Éxodo, por ejemplo, Dios envió plagas sobre Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. Estas plagas, que incluyeron fenómenos naturales como la plaga de ranas y la oscuridad, demostraron el control absoluto de Dios sobre la naturaleza. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús calmando una tormenta con solo una palabra, mostrando su autoridad sobre los elementos. En Marcos 4:39 se nos dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Este milagro no solo revela la divinidad de Jesús, sino también su poder para traer paz y calma en medio del caos. Este relato es una fuente de esperanza para los creyentes, recordándonos que Dios tiene el poder de intervenir en nuestras vidas. Los desastres naturales también nos llaman a reflexionar sobre la soberanía de Dios y nuestra relación con Él. En Amós 3:6, el profeta pregunta: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Este versículo subraya que nada sucede sin el conocimiento y permiso de Dios. Los eventos naturales, por destructivos que sean, están bajo su control y sirven a sus propósitos más altos. Los desastres naturales nos desafían a vivir con una perspectiva eterna. En lugar de centrarnos únicamente en las dificultades temporales, estamos llamados a mirar hacia el futuro que Dios ha prometido. En 2 Pedro 3:13 se nos asegura: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta esperanza nos ayuda a perseverar y a mantener nuestra fe en medio de las pruebas. El relato de Jesús calmando la tempestad en el mar de Galilea es uno de los ejemplos más poderosos de su autoridad divina y su capacidad para traer paz en medio del caos. Este episodio se encuentra en Marcos 4:35-41, donde los discípulos, aterrorizados por una violenta tormenta, claman a Jesús: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús, con calma y autoridad, se levanta y ordena al viento y al mar: calla, enmudece, y al instante se produce una gran calma. Este milagro revela varias verdades profundas sobre la naturaleza de Jesús y su relación con la creación. Primero, muestra su divinidad y poder soberano sobre los elementos naturales. Solo alguien con la autoridad de Dios puede controlar las fuerzas de la naturaleza con una simple orden. En Colosenses 1:16-17, Pablo nos recuerda que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Esta afirmación nos ayuda a comprender la magnitud del poder de Jesús. El milagro también nos enseña sobre la fe y la confianza en Jesús. Los discípulos, a pesar de haber presenciado muchos milagros, aún dudaban de su seguridad en medio de la tormenta. Jesús les pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Esta pregunta resuena con nosotros hoy, desafiándonos a confiar en la presencia y el poder de Jesús en nuestras propias tormentas. El relato también ofrece consuelo y esperanza a los creyentes que enfrentan dificultades. Saber que Jesús tiene el poder de calmar cualquier tormenta nos da la confianza de que no estamos solos en nuestras pruebas. En Salmo 107, 28, 29 se nos dice: entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Este pasaje refleja la promesa de Dios de estar con nosotros y de traer paz a nuestras vidas, sin importar cuán turbulentas puedan ser las circunstancias.
Las enseñanzas de Jesús a lo largo de los evangelios están llenas de lecciones sobre fe y salvación que son especialmente relevantes en tiempos de crisis. En muchas ocasiones, Jesús enfatizó la importancia de tener fe, no solo como un acto de creencia, sino como una confianza profunda y continua en Dios. En Mateo 17:20, Jesús dice: «De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible». Esta enseñanza sobre la fe nos desafía a confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. La fe no es simplemente un sentimiento, sino una acción y una decisión diaria de confiar en Dios y en sus promesas. En Hebreos 11:1 se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición nos anima a vivir con esperanza y confianza, sabiendo que Dios es fiel y cumple sus promesas. La salvación, como se enseña en los evangelios, es otro tema central que ofrece esperanza y propósito. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y ofrecerles vida eterna. En Juan 3:16 se nos dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Esta promesa de salvación es una fuente de esperanza inagotable, recordándonos el amor inmenso de Dios y su deseo de redimirnos. Las enseñanzas de Jesús nos llaman a vivir una vida de amor y servicio hacia los demás. En Marcos 12:30-31, Jesús resume los mandamientos diciendo: «Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Este llamado al amor y al servicio es fundamental para nuestra vida cristiana y especialmente relevante en tiempos de crisis, cuando nuestras acciones pueden ser una manifestación tangible del amor de Dios. El contexto actual del mundo, con sus desastres naturales y crisis globales, hace difícil no ver las señales de los tiempos finales profetizados en las Escrituras. En Mateo 24:7-8, Jesús advierte: «Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Estas palabras resuenan poderosamente hoy, recordándonos que vivimos en tiempos críticos. Las señales de los tiempos finales también incluyen la creciente decadencia moral y espiritual de la humanidad. En 2 Timoteo 3:1-2, Pablo escribe: «También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos». Esta descripción refleja claramente muchos de los problemas que enfrentamos en el mundo actual. A pesar de la gravedad de estas señales, los cristianos están llamados a mantener la esperanza y a perseverar en su fe. En Lucas 21:28, Jesús nos anima: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Esta promesa nos da fortaleza y nos recuerda que, aunque enfrentamos tiempos difíciles, la venida de Cristo es inminente y traerá consigo la redención y el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Además de mantener nuestra esperanza, debemos también estar preparados y alertas. En 1 Tesalonicenses 5:2-6 se nos advierte que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y se nos insta a no dormir como los demás, sino a velar y ser sobrios. Este llamado a la vigilancia es crucial para vivir una vida de fe activa, preparada para la venida de Cristo y comprometida con la obra del reino.
Jesús, en Mateo 24, 7, 8, describe eventos que marcarán el comienzo de los dolores que preceden a su segunda venida. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Este pasaje es una advertencia clara de las pruebas y tribulaciones que la humanidad enfrentará antes del fin. Estos eventos, aunque aterradores, sirven como recordatorios de la necesidad de estar preparados espiritual y moralmente. Las guerras y conflictos, las epidemias y desastres naturales son señales que nos llaman a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestra responsabilidad como creyentes. En Marcos 13:33, Jesús dice: «Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo». Este mandato subraya la importancia de la vigilancia y la preparación continua. La idea de los principios de dolores también sugiere un proceso de purificación y renovación. Al igual que el dolor del parto precede el nacimiento de una nueva vida, estas tribulaciones pueden verse como preludio de la venida del reino de Dios. En Romanos 8, 22, 23, Pablo escribe: «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo». Finalmente, estos versículos nos llaman a una acción concreta. Vivir con una perspectiva eterna, comprometidos con la misión de Cristo en el mundo. En 2 Pedro 3, 11, 12 se nos exhorta: «Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios?» Este llamado nos recuerda que nuestra respuesta a las señales de los tiempos finales debe ser una vida de santidad y servicio. En medio de la incertidumbre y el caos de los tiempos finales, la necesidad de salvación en Cristo se vuelve aún más evidente. Jesús es la única esperanza segura en un mundo que parece desmoronarse. En Juan 14:6, Jesús declara: «Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». Esta afirmación subraya la exclusividad de Jesús como el único medio de salvación y reconciliación con Dios. La promesa de salvación a través de Cristo ofrece una esperanza y seguridad frente a un mundo en crisis. En Hechos 4:12, Pedro afirma: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos». Esta certeza de la salvación en Cristo es un ancla para el alma, especialmente en tiempos de tribulación y desesperanza. La salvación no es solo una liberación futura, sino una transformación presente. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas». Esta renovación incluye no solo nuestro destino eterno, sino también nuestra vida diaria, dándonos una nueva identidad y propósito en Cristo. El llamado a la salvación es universal y urgente. En Romanos 10:9 se nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo nos recuerda que la salvación está disponible para todos los que la busquen y enfatiza la importancia de proclamar el Evangelio a un mundo que desesperadamente necesita conocer a Jesús. Juan 3:16 es uno de los versículos más conocidos y amados de la Biblia, encapsulando el mensaje del Evangelio en una declaración poderosa y sencilla: «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Este versículo destaca el amor incondicional de Dios y su plan de redención para la humanidad.
el amor de Dios es la fuerza motriz detrás del plan de salvación. En 1 Juan 4, 9, 10 se nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta demostración de amor es la base de nuestra fe y esperanza. La promesa de vida eterna es el regalo supremo de Dios a través de Jesús. En Romanos 6:23, Pablo explica: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta vida eterna no es solo una extensión de la vida presente, sino una nueva calidad de vida en comunión perfecta con Dios, libre del pecado y la muerte. El versículo nos llama a una respuesta de fe. En Efesios 2, 8, 9 se nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo que debemos aceptar con humildad y gratitud, confiando plenamente en el sacrificio de Jesús. Esta fe transforma nuestras vidas y nos capacita para vivir en obediencia y amor a Dios. Efesios 2, 8, 9 es un pasaje crucial que enfatiza la naturaleza de la salvación como un don de la gracia de Dios, no como resultado de nuestras propias obras. Pablo escribe: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo subraya que nuestra salvación es completamente un acto de la gracia divina, algo que no podemos ganar por nosotros mismos. La gracia de Dios es el fundamento de nuestra redención. En Tito 3:5, Pablo explica: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este énfasis en la misericordia de Dios nos recuerda que nuestra salvación es un acto de amor y compasión divinos. La fe es el medio por el cual recibimos este don de gracia. En Romanos 3:28, Pablo dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esta justificación por fe significa que somos declarados justos delante de Dios, no por nuestros propios méritos, sino por nuestra confianza en el sacrificio de Jesús. Esta fe no es solo una creencia intelectual, sino una confianza y dependencia total en Cristo para nuestra salvación. Este entendimiento de la gracia y la fe nos libera de la carga de tratar de ganar nuestra salvación a través de nuestras propias acciones. En lugar de ello, nos permite vivir en la libertad y la seguridad del amor incondicional de Dios. En Gálatas 5:1 se nos exhorta: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta libertad nos capacita para vivir vidas de gratitud, obediencia y servicio, reflejando la gracia que hemos recibido. La ira de Dios es un concepto poderoso y a menudo incomprendido en la teología cristiana. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de la ira de Dios manifestándose en respuesta a la desobediencia y al pecado humano. En Romanos 1:18, Pablo escribe: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este versículo nos recuerda que la ira de Dios es una manifestación de su justicia y santidad. Es crucial entender que la ira de Dios no es un capricho divino o una explosión de cólera injustificada. Más bien, es una respuesta justa a la maldad y el pecado. En Nahum 1:3 se nos dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Esta declaración subraya que aunque Dios es paciente y misericordioso, su justicia finalmente requiere que el pecado sea juzgado.
En el contexto de los desastres naturales que están ocurriendo en Brasil, como las inundaciones devastadoras, es natural preguntarse si estos eventos son una manifestación de la ira de Dios. Si bien es tentador interpretar los desastres naturales como castigos divinos, debemos tener cuidado de no simplificar demasiado la complejidad de estos eventos y de no atribuir directamente los juicios de Dios a circunstancias específicas. En Lucas 13:1-5, Jesús menciona tragedias específicas y advierte: «Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente», subrayando la necesidad de arrepentimiento sin hacer una conexión directa entre desastre y pecado. La ira de Dios también nos recuerda la importancia de la gracia y la misericordia ofrecidas a través de Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 5:9-10 se nos dice: «Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él». Este versículo nos asegura que, aunque merecemos la ira de Dios por nuestros pecados, podemos encontrar refugio y salvación en Cristo. La Biblia nos presenta ejemplos de cómo los desastres naturales pueden ser usados por Dios como instrumentos de su juicio. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios utilizó plagas, terremotos e inundaciones para castigar la maldad y la rebeldía del pueblo de Israel. Por ejemplo, en el relato del diluvio en Génesis 6:9, Dios envió una gran inundación para destruir a la humanidad pecadora, salvando solo a Noé y su familia. Génesis 6:5-7 describe la causa del diluvio. «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». En el Nuevo Testamento, Jesús también habló sobre la relación entre el pecado y los desastres naturales. En Lucas 13:4-5, Jesús menciona la torre de Siloé que cayó y mató a 18 personas, y luego dice a sus seguidores: «¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque padecieron tal cosa? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Esta declaración sugiere que los desastres naturales pueden servir como recordatorios del juicio venidero de Dios y como llamados al arrepentimiento. Sin embargo, también es importante recordar que, aunque los desastres naturales pueden ser utilizados por Dios como instrumentos de juicio, también son el resultado de vivir en un mundo caído y afectado por el pecado. La creación misma gime bajo el peso de la maldad humana, como se describe en Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Los desastres naturales son una expresión de este sufrimiento y dolor. En medio de la devastación causada por los desastres naturales, es crucial recordar la gracia y la misericordia de Dios. Aunque merecemos su ira debido a nuestro pecado, Dios nos ofrece perdón y salvación a través de Jesucristo. En Romanos 5:8-9 se nos dice: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira». Este mensaje de redención nos ofrece esperanza y consuelo, incluso en tiempos de gran dificultad. En medio de la reflexión sobre los desastres naturales y lo que nos enseña la Biblia al respecto, emerge un llamado a la acción y la compasión. Nos encontramos ante un recordatorio tanto de la soberanía de Dios como de nuestra responsabilidad como seres humanos en este mundo que Él nos ha confiado. En momentos de crisis, como las inundaciones en Brasil, es esencial responder con empatía y apoyo a quienes sufren. La Biblia nos enseña a ser compasivos y a actuar con amor hacia los demás.
En Santiago 2, 15, 16 se nos dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Este llamado a la acción concreta y compasiva es fundamental para vivir nuestra fe en tiempos de necesidad. Además de la compasión, debemos recordar nuestra responsabilidad de cuidar y preservar la creación de Dios. En Génesis 2:15 se nos dice que Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase. Este mandato de cuidar la tierra incluye ser buenos administradores de los recursos naturales y trabajar para prevenir y mitigar los desastres naturales mediante prácticas sostenibles y responsables. Por último, es crucial que nuestra respuesta a los desastres naturales incluya una reflexión sobre nuestra preparación y prevención. En Proverbios 27:12 leemos, el prudente ve el mal y se esconde, los ingenuos siguen adelante y reciben el daño. Este versículo nos insta a ser proactivos y a planificar con anticipación para proteger a nuestras comunidades y reducir el impacto de futuros desastres. La preparación y la acción responsable son expresiones prácticas de nuestra fe y nuestro compromiso con el bienestar de los demás.